Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en nuestro acostumbrado programa de Carros OK en la radio voy a tocar el tema que les dije la semana pasada cuando hablé de vehículos híbridos, que iba a haber vehículos eléctricos. En este primer segmento voy a hablar de qué es un vehículo eléctrico. La mayoría de gente ya sabe pues que el vehículo híbrido, como lo he comentado en el programa anterior, se caracteriza, a diferencia del vehículo a combustión, por tener dos tipos de motores. Un motor convencional, el de combustión, y el otro motor eléctrico. Sin embargo, en el caso del vehículo eléctrico, la diferencia radica en que el motor es propulsado mediante una fuente de carga eléctrica. Solamente tiene un motor. Se trata entonces aquí de un vehículo que tiene una fuente de energía eléctrica, que ésta se convierte luego en energía cinética, es decir, que lo pone en movimiento. Los vehículos eléctricos tienen, de acuerdo a diferentes autores, inicios en el siglo XIX. Algunos opinan que fue en 1830, otros opinan que fue en 1832, pero más o menos esa es la época en donde apareció el vehículo eléctrico, que lamentablemente se dejó de lado porque una de las restricciones es justamente la pila. La pila es todavía un componente muy caro, y al ser muy caro se tuvo que dejar de lado para concentrarse en el vehículo convencional que todos conocemos. Y eso fue consecuencia de que la gasolina y el petróleo en esa época, estoy refiriéndome al siglo XIX, en 1830, 1832, algunos hablan de 1839 también como el nacimiento del vehículo eléctrico. Se dejó de lado, repito, porque en ese momento la gasolina era barata. Al ser barata, junto con el diésel, porque el diésel es el componente de donde se obtienen las gasolinas, entonces el vehículo eléctrico prácticamente se dejó de lado. Se habla de que el escocés Robert Anderson fue el primer inventor de este vehículo eléctrico puro, totalmente puro. Él era un hombre de negocios que desarrolló este tipo de vehículo, pero que, repito, se quedó prácticamente en el olvido, porque el nivel de la producción, que es lo que hace que en toda la industria, no solamente automotriz, sino a nivel de todas las industrias donde se fabrica o se manufactura algo, todo se trabaja en base a escala. En la medida que el vehículo se pueda producir en grandes cantidades, o cualquier producto se produzca en grandes cantidades, se desarrolle, se manufacture o se fabrique en grandes cantidades, eso tiende obviamente a llevar a una reducción en el costo. Y como en ese momento,
el vehículo eléctrico, el desarrollo de este como tal era caro por las gasolinas, comparándola con el precio de la gasolina y comparando con el precio de la pila y de dónde se obtenía la pila. Entonces prácticamente se quedó de lado, de manera tal que eso ya no le pusieron la atención respectiva, la atención que realmente necesitaba. Sin embargo, al mejorarse la pila eléctrica, que es el componente fundamental del carro eléctrico, en 1859 el francés Gaston Planté y su colega Camille Faure en 1881, ellos dieron prácticamente el camino para que el vehículo eléctrico se impulsara. Fue que así avanza el vehículo que en sus inicios, 1830-1832, se había dejado de lado. Ellos llevaron este vehículo eléctrico a la exposición mundial que se desarrollaba en París, o se desarrolló en París en 1867, vía el austríaco Frank Crabogny, que es el que mostró este vehículo en un ciclo de 2 ruedas con motor eléctrico. De esta forma es que ya tanto Francia como Gran Bretaña fueron los primeros países que impulsaron el desarrollo del vehículo eléctrico para llevarlo a un punto no tanto como masivo, sino a un punto real de lanzamiento de producto como tal, de introducción al inicio, luego de lanzamiento, para avanzar hacia una etapa de mayor influencia en el caso de la electromovilidad. Ya para 1881 también otro francés inventor, Gustave Trouvé, demostró que un automóvil con 3 ruedas podía ser capaz de generar movimiento a través de este vehículo que ya tenía 3 ruedas. Para ello hizo la exposición internacional en París. Hubo una exposición de la electricidad y él hizo la presentación de este vehículo. Así que fíjense ustedes cómo es que el vehículo va avanzando de tal manera que sigue en el avance a nivel internacional, para que luego ya en 1900, antes de que los motores de combustión interna que todos conocemos se desarrollaran, este motor eléctrico o estos vehículos con motor eléctricos ya tenían cierto impulso, cierto empuje para que empezaran a desarrollarse. Lamentablemente se tuvo que dejar de lado todavía, porque los vehículos eléctricos, a pesar de que ya era una innovación muy importante, todavía las velocidades en ese momento eran todavía no tan altas. Aún así, estos franceses que desarrollan estos vehículos lograron que alcanzaran registro de velocidades importantes y pudieran recorrer algunas distancias que no se pensaba todavía. Por ejemplo, se llevó estos vehículos hasta 100 kilómetros por hora, que lo que representa más o menos unas 60, 62 millas. Entonces, aquí es donde el vehículo mejora. Estos franceses lo mejoran. Ya en 1899 también una persona que desarrolló un vehículo en donde por ejemplo, superó al de 1900 con una velocidad de 105.88 kilómetros por hora, que en términos de millas
son aproximadamente 65.8 kilómetros. Estoy hablando de Camille Genaxi. Este señor, este inventor, desarrolló este tipo de vehículo para darle el avance a la electromovilidad, que entonces era todavía incipiente. En ese momento todavía el proceso de fabricación era todavía, podríamos decir, no tanto como burdo, sino todavía incipiente. Estaban avanzando, viendo qué tanto podía avanzar el vehículo eléctrico para desarrollarlo posiblemente después en serie, como lo que hizo, por ejemplo, Ford con el modelo T, el Ford T o el Ford T, que lo desarrolló a nivel global, ya lo puso en serie y abarató el costo de ese vehículo para poder penetrar en el mercado internacional, desarrollando plantas en diferentes lugares, además de la de Estados Unidos. Entonces, los vehículos eléctricos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya Anthony Electric con Baker en Detroit y Edison Studebaker y otros a inicios del siglo XX ya tuvieron estos vehículos cierto éxito comercial. Lamentablemente, todavía las limitaciones tecnológicas estaban en este caso para los vehículos desarrollados en Estados Unidos con unas velocidades todavía muy pobres, muy pequeñas. 32 kilómetros por hora más o menos eran los vehículos, la velocidad tope que desarrollaban, un poco menos de 20 millas por hora, 19.9 para ser exactos. Entonces, estos vehículos los podía comprar en realidad gente que tenía dinero, como ocurre pues ahora en la actualidad, que la gente que no tiene capacidad financiera, que no tiene capacidad económica, que no tiene recursos, no puede todavía acceder a este tipo de vehículo eléctrico porque está en un nivel muy alto todavía. Los vehículos que, por ejemplo, desarrolla Tesla, que está Tesla dominando prácticamente el mercado europeo, pese a que ya China domina el mundo con la electromovilidad. En ese entonces era tan caro como lo es ahora todavía. Hay vehículos muy caros todavía que están destinados para un segmento premium, es decir, para gente que todavía tiene la billetera muy gruesa, para gente que tiene capacidad de poder pagar por un vehículo encima de lo que cuesta un vehículo convencional. Un vehículo convencional uno puede encontrar el más económico de repente en Perú entre 6 y 7 mil dólares, el más barato. Pero si vamos a un vehículo eléctrico, ya se tiene que pensar aproximadamente entre 12, 15 mil o 20 mil dólares, porque todavía no entra el vehículo chino que entre a masificar prácticamente el mercado. Y en este caso me estoy refiriendo a BYD, que es la empresa china que domina el mundo. Entonces fíjense ustedes cómo es que avanza el vehículo eléctrico, pero todavía se hace complicado de fabricarse en serie, de fabricarse en volúmenes masivos, porque las velocidades eran muy pobres, la capacidad de respuesta del vehículo también para recorridos también era muy pobre. Ahí estaba, digamos, la barrera a la entrada era eso básicamente, el costo del vehículo, la tecnología que había en ese momento todavía era muy pobre, muy incipiente, las pilas eran muy caras. Entonces las pilas todavía estaban, digamos, en proceso de avance tecnológico para poder dotarlas de una capacidad que les permitiera tener mayor autonomía, porque ahí radica el problema del vehículo eléctrico. Voy a seguir hablando un poco de lo que ocurrió en esta etapa para luego ir hacia ver las ventajas y los inconvenientes que tiene usar un vehículo eléctrico y cómo es que estos vehículos se recargan, para luego en el tercer y cuarto segmento hablar de cuál es la energía que usa este tipo de vehículo
para que sepan ustedes cómo es que ustedes tienen que imbuirse ya de este conocimiento del vehículo eléctrico, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque la tecnología híbrida ya está más en avance. El vehículo eléctrico también, pero todavía el vehículo eléctrico está en Perú por lo menos, y en América Latina y en países pobres y desarrollados todavía está de manera incipiente. Si se acelera el proceso de la globalización de China en Perú, que es parte de un artículo que he desarrollado, que los invito ya la próxima semana. Este artículo ya debe estar en el blog de Carros OK, para que también la revista en la que escribo, que es de publicación mensual, lo publique también, y ahí van a tener ustedes una información algo rápida de lo que ocurre con el mercado de la globalización que se viene para Perú en el tema de los vehículos. Regreso entonces en el segundo segmento para hablar de ventajas y desventajas o inconvenientes de usar un vehículo eléctrico. No sin antes pedirles que ingresen a Carros OK. Ahí tenemos varias plataformas donde ustedes pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos. Me estoy refiriendo básicamente a la plataforma de la tienda. También pueden vender sus motos, sus naves, sus inmuebles, camiones, todo tipo de vehículos que tengan ustedes por vender. Y si tienen accesorios, tienen componentes que pueden vender ustedes, igual los pueden ofrecer a través de nuestro sitio web. Revisen el blog de Carros OK, ahí están los artículos que he publicado para esta revista que tiene publicación mensual, donde pueden ver ustedes ahí dos artículos. Importancia del sector automotriz fue la primera. La segunda edición, es decir, el segundo artículo, hablé del impacto de la industria en la economía de los países. El tercer artículo está referido a la globalización china en Perú. Así que ahí tienen ustedes también todas las noticias que la pueden revisar en nuestro sitio web, en el área de noticias, la comunidad y más, que pueden ver ustedes en nuestro sitio web, donde tenemos integrado también a YouTube. YouTube es un socio muy importante, tanto como Spotify. A ambos lo tenemos ahí, YouTube a través de los videos, Spotify a través de los podcasts, donde también se suben y se comparten estos programas de Carros OK en la radio. Regreso entonces en el segundo segmento de esta semana. Bien amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. Soy Juan Tábara Valladares de Carros OK y vamos a seguir hablando más de vehículos eléctricos. Concepto e historia es el primer segmento en el que estuve comentando en el primer segmento. En ese segundo segmento he dicho que voy a hablar de ventajas y desventajas o inconvenientes de los vehículos eléctricos. Sin embargo, antes de entrar directamente a evaluar las ventajas y las desventajas, hay que tomar en cuenta un poquito más de la historia del vehículo eléctrico para que ustedes, amigos que escuchan el programa, sepan exactamente cómo es que ha ido evolucionando el vehículo eléctrico. Comentaba en el primer segmento que el vehículo eléctrico se dejó prácticamente de lado por el tema de la tecnología. Al inicio
se pensó que podía avanzar rápidamente, pero sin embargo la gasolina que derivada del petróleo todavía era barata, y eso tomó impulse, más o menos hizo que el vehículo a combustión avanzara más y se dejó prácticamente de lado el vehículo eléctrico. Sin embargo, nuevamente se volvió a revisar el vehículo eléctrico y sus posibilidades de desarrollarlo, porque la crisis del petróleo que se originó en 1973 prácticamente hizo que renaciera el interés por la fabricación del vehículo eléctrico. Esto fue más o menos a partir de 1970 y 1980, una década en la que la comercialización se empezó a ver de tal forma que se hiciera masivo el vehículo, lograra escenario, pero lamentablemente todavía no logró ese impacto a nivel global. Todavía la industria aún no estaba preparada, como ahora no está todavía preparada. Alguna parte de Europa y otra parte de Japón y Estados Unidos no están preparados realmente para el embate de lo que está generando en este caso China, que es la otra parte que voy a hablar en uno de los segmentos de este programa. Entonces, la crisis del petróleo no generó en 1973, es decir, en una década, no generó ese impacto que hubiera llevado a que el vehículo eléctrico se posicionara como más importante que el vehículo a combustión y lograra avanzar. Lamentablemente, repito, por problemas de la tecnología en las baterías. La tecnología en las baterías, eso fue, digamos, el freno para que avanzaran. El hecho de tener la batería todavía una capacidad limitada en la duración, que eso se traduce en la cantidad de kilómetros que uno puede recorrer, o sea, la autonomía que puede tener la batería todavía era muy pobre. Ha seguido siendo muy pobre hasta pocos años de este siglo XXI, en donde ya la cosa se pone mucho más dinámica y ya esto ya lo van viendo como algo que va a golpear muchísimo a quienes no estén preparados para este escenario. Entonces, fíjense ustedes cómo la preocupación que estaba centrada básicamente en el incremento de los precios del petróleo, eso era lo que llevaba a que se mirase el vehículo eléctrico como algo interesante para desarrollarlo, y sobre todo por el tema de la reducción de los efectos que genera la contaminación ambiental, lo que se conoce como gases de efecto invernadero. Entonces esto ha ido cambiando de acuerdo a cada gobierno, cada país que quiso impulsar la tecnología eléctrica en los vehículos, tanto gobiernos nacionales como locales en cada país fabricante fueron estableciendo en algunos casos algunos incentivos para los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos e enchufables. Y esto es por lo que hace que, por ejemplo, China avance, que avance Estados Unidos, que avance Europa, que avance incluso en América Latina, Colombia, que a través de la reducción de los impuestos, en algunos casos exoneración muy grande, para que el vehículo eléctrico avance en su comercialización, además, obviamente, de su fabricación. En el momento que se fabrique el vehículo, si este vehículo tiene costos muy altos, lamentablemente no se va a poder comercializar. Entonces, básicamente, el tema viene por ese lado, el costo que representa el vehículo
como costo total, todavía era muy caro y sigue siendo caro para aquellos países donde no se establecen políticas públicas que lleven a exonerar de impuestos para que sea mucho más barato, para que aquellos países que son dependientes de petróleo no sufran el impacto de importar petróleo, que cada vez es más caro. Y lamentablemente, si los países no tienen petróleo, van a depender de este esquema para que cada vez los productos se adquieran y sean más caros. Por eso es que la movilidad es sumamente importante y el costo de la movilidad se traduce en un efecto que hace un efecto de espiral de precios que hace que el vehículo, el costo de lo que uno compra se vaya incrementando, vaya subiendo en espiral. Entonces aquí hay que tomar muchísimo en cuenta esto y cómo es que se modifica para que el vehículo eléctrico maximice su comercialización y se haga masivo el vehículo. Para que el vehículo avance, han tenido que introducirse, además de cambios en las legislaciones tributarias, es decir, en reducciones de impuestos, han tenido que introducirse muchos cambios tecnológicos para que el mercado de este tipo de vehículos tenga un avance totalmente diferente. Si lo comparamos, por ejemplo, dentro de las ventajas que tiene el vehículo eléctrico frente a un vehículo a combustión, definitivamente el vehículo eléctrico es mucho más silencioso. Es más silencioso, esto ayuda a que el vehículo también no se genere contaminación acústica, que es lo que hace que, por ejemplo, cuando uno sale, el ruido genera afectaciones en los sentidos. Cuando uno escucha ruido, hay gente que es muy sensible al ruido y eso degenera también en problemas de salud. Por lo tanto, el movimiento, el simple movimiento de traccionar un vehículo, las ruedas traccionan, avanzan, y el hecho de frenar continuamente, ustedes se suben a un ómnibus en países donde todavía hay vehículos antiguos, hay vehículos viejos, y se van a dar cuenta que cuando frena ese vehículo de servicio público, prácticamente se come toda la llanta, y los frenos hacen que ese sonido estridente nos termine afectando. Por eso que una de las ventajas del vehículo eléctrico se traduce en que sea más silencioso. Por otro lado, el hecho de ser menos contaminante definitivamente se traduce en un tema que es fundamental para que no nos afecte por el hecho de los gases que el vehículo o los vehículos botan por los tubos de escape, ¿no? Hay vehículos que tienen 2 tubos de escape. Esos vehículos con 2 tubos de escape definitivamente ya tienen una mayor capacidad de emitir contaminación porque tienen una mayor potencia, tienen mayor caballaje, tienen mayor torque. Entonces eso va mermando la salud que como ciudadanos necesitamos cuidarla realmente, ¿no? Porque no es barato enfermarse, resulta muy caro. El otro tema es que, por ejemplo, una de las ventajas como país es que reduce la cantidad de importaciones de petróleo. Ya un país que no tiene, ya no tendría que depender de petróleo, tendría que trabajar mucho la parte de su energía por el lado de la electricidad, porque el vehículo eléctrico es enchufable, y al ser enchufable, entonces vamos a tener que usar el vehículo, conectarlo a una red eléctrica, y entonces vamos a poder ahorrar muchísimo. Si un vehículo recarga con 15 galones de combustible, y asumiendo, para ser exacto, si el combustible cuesta 20 soles,
Obviamente hay gasolinas más baratas, pero pongámoslo en 20, con un tanque de 300, de 15 galones de combustible a 20 soles el galón, medidos en moneda nacional peruana. Estamos hablando que el costo es de 300 soles en promedio, ¿no? Entonces fíjense ustedes que 300 soles es lo que le va a rendir el consumir los 550 kilómetros, los 600, los 400, los 450, los 300 kilómetros que le dé el vehículo, de acuerdo a cómo está configurado. Si es un vehículo que tiene una mayor cantidad de cilindros, va a tener un mayor consumo. Un vehículo de 6 cilindros y un vehículo de mayor cilindrada, obviamente que la autonomía del combustible va a ser menor, por lo tanto el gasto va a ser mucho mayor cuando ustedes lo conduzcan. Entonces, en lugar de darle una autonomía de 500, de 600 kilómetros u 800 kilómetros, van a ver ustedes su bolsillo perforado porque solamente le va a dar 300 o 250 o 200 kilómetros para el caso, por ejemplo, de vehículos con motores de 8 cilindros, motores 6.000, 5.500 centímetros cúbicos, que son carísimos realmente. Entonces la gente se compra un vehículo de este tipo y prácticamente lo guarda porque es como un juguete, ¿no? Lo guarda y lo usa de vez en cuando. Entonces aquí tenemos una gran ventaja de que se reduzca el precio del combustible para que cada vez que vayamos a recargar el vehículo nos resulte más barato. Definitivamente la electricidad nos va a resultar muchísimo más barata que recargar, por ejemplo, los 15 galones de combustible. Se carga la pila, dependiendo del tipo de pila, esta se puede cargar en 8 horas, en 5 horas, en 3 horas, dependiendo, repito, del tipo de pila. Entonces aquí es muy importante el hecho de tener esa ventaja comparativa frente al vehículo eléctrico, el vehículo convencional. Entonces acá tenemos tres elementos, tres ventajas muy importantes. Voy a seguir comentando más. Por ejemplo, el mantenimiento del vehículo y el costo del combustible, ya lo comenté, es mucho más barato. El mantenimiento definitivamente también. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico tiene una menor cantidad de componentes. Todos los componentes que ustedes ven en el motor convencional prácticamente desaparecen. Solamente se queda, digamos, la pila, que es la estructura que soporta al vehículo y en conclusión lleva a que el vehículo sea más económico, porque ya no vamos a tener que hacer mantenimiento de muchas cosas. Se eliminan, por ejemplo, los aceites, el radiador desaparece, es decir, ya no vamos a tener que usar el refrigerante que siempre usábamos para el caso de tener que colocarle al radiador. Ya no vamos a tener que usar la batería convencional que nos durará solamente año y medio, 2 años o 3 años, dependiendo de la marca y el tipo de batería que le pongamos al vehículo. Desaparecen todos esos cables. Desaparece, por ejemplo, los aceites, ya no tienen aceites. Entonces fíjense ustedes que un mantenimiento va a resultar totalmente mucho más barato. Por otro lado, el hecho de ser mucho más eficiente y tener un par motor máximo, llevado al máximo, ese par motor, que estoy refiriéndome aquí al torque, ¿no? Aquí a partir de 0 revoluciones, digamos, hay una ausencia de marchas, pues ya no hay que estar haciendo, digamos, a tener un vehículo que vaya cambiando de marcha hacia una o hacia otra, y ya aquí, digamos, lo único que funciona es la parte de la velocidad, ¿no? Ya pasa directamente. Entonces acá fíjense ustedes el nivel de economía que vamos a tener con los vehículos eléctricos, y sobre todo que son mucho más eficientes. Si ustedes, por ejemplo, hacen digamos, el match con un vehículo convencional que tiene una caja mecánica, el pase de un cambio primera a segunda, tercera o cuarta, tiene cierto retardo. Lo mismo ocurre con el vehículo automático. Entonces,
ese retardo se reduce, se elimina prácticamente, y ahí está que eso se transfiere en economía y combustible a la vez, por tener una mayor eficiencia y porque se parte de ceros revoluciones, es decir, el torque prácticamente queda ya ese par motor que teníamos en los vehículos convencionales prácticamente desaparece. No desaparece en el vehículo híbrido. En los carros deportivos también esto también tiene un sistema de una potencia que se distribuye en las ruedas y el control del par motor de cada uno le genera una mayor estabilidad en las curvas que obviamente se traduce en una mayor seguridad. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de ventajas, desventajas e inconvenientes, y si de repente al llegar al cuarto segmento no alcanza para poder hablar más de vehículos eléctricos, entonces les prometo que en el siguiente programa de Carros OK seguiré hablando más de tecnología vehicular eléctrica. Regreso entonces en el siguiente segmento, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos y también a Spotify. A través de Spotify lo pueden ver ustedes, escuchar ustedes en podcast, sube a YouTube también convertido en MP4 en video, para que este podcast ustedes lo puedan escuchar también vía YouTube. Así que regreso en el siguiente segmento, también no sin antes pedirles que ingresen a carrosok.com y revisen todas nuestras plataformas que tenemos ahí integradas para que puedan comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles, y todo tipo de vehículos que deseen ustedes vender lo pueden hacer directamente creando su cuenta. Es fácil, crean su cuenta y luego a través de ella pueden administrarla para que suban todos los vehículos que tengan ustedes. Regreso en el tercer segmento. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento de Carros OK en la radio. Vehículo eléctrico es el programa de hoy día. En el primer segmento hablé sobre el concepto y algo de historia del vehículo eléctrico. En el segundo segmento he tocado las ventajas del vehículo eléctrico y hablé un poco más de historia también. En este tercer segmento voy a seguir también hablando de más ventajas del vehículo eléctrico, a la vez de un poco de historia también, para que más o menos nos ubiquemos en el escenario en el cual el vehículo eléctrico se tuvo que detener, quedó de lado por diferentes circunstancias que les voy a comentar. En España, por ejemplo, el vehículo eléctrico avanza con una compañía que lamentablemente tuvo que desaparecer. En 1901 desapareció esta compañía. En 1895 esta empresa de Emilio de la Cuadra la compañía general de coches, como se dice en España, coches automóviles, empezó a desarrollar algunos prototipos de los vehículos eléctricos. Lamentablemente el problema de la electromovilidad, para hacerla masiva, siempre estuvo concentrada en la falta de tecnología. El elemento tecnológico fue muy importante y básicamente esa ha sido la barrera de entrada, esa ha sido la barrera para que el vehículo eléctrico se masifique en esa época, siglo XIX, siglo XX luego. Entonces, lamentablemente, ese efecto de tener problemas para inyectarle tecnología al vehículo eléctrico, a los prototipos que desarrollaba esta compañía, y el hecho de tener recursos materiales escasos y también
falta de recursos económicos, que es la clave básicamente para desarrollar algo cuando todavía se está en una etapa de introducción. La etapa de introducción realmente muy fuerte en cualquier compañía, sea cualquier producto que se lance al mercado, la etapa de introducción es muy complicada. Hay que pasar ciertos matices para avanzar y progresar. Y en este caso, esta compañía, a pesar de haberse preparado con varios prototipos y haber hecho una exposición internacional en la electricidad, hizo la presentación en esta exposición internacional de electricidad, lamentablemente se quedó relegado. Y se queda relegado por falta de dinero y por una huelga que tuvo la compañía y tuvo que cerrar. El vehículo eléctrico que, por ejemplo, Cadillac ya lo empezó a desarrollar en 1913 también, igual se quedó frenado porque en ese entonces Ford ya había desarrollado el sistema de montaje. El sistema de montaje que le permite a Ford desarrollar la producción en masa, hacerlo en serie el vehículo y avanzar con la finalidad de reducir el costo. El sistema de montaje, para quienes de repente no conocen, es trabajar, buscar que el vehículo se haga en serie, que se haga masivo, y eso obviamente se traduce en un costo menor, que es lo que hizo Ford. Ford logró vender el vehículo a precio más bajo, lo introdujo no solamente en Estados Unidos, sino lo introdujo también a nivel internacional, y en consecuencia ese efecto de la evolución de la faja de la cadena de montaje que se desarrolló en la planta de Ford fue el condicionante para que el vehículo eléctrico quedara nuevamente relegado. Quedó relegado, no se avanzó más. Los vehículos a combustión tuvieron un mejor empuje porque el sistema de arranque eléctrico del Cadillac, por ejemplo, lo simplificó. Simplificó la forma de arrancar el motor. Entonces, ahí eso, digamos, hizo que el vehículo se vuelva más interesante, más económico, el vehículo de combustión interna, y se dejara nuevamente de lado el vehículo eléctrico. Ya en 1930 la industria del vehículo eléctrico prácticamente se quedó anulada, desapareció por completo, se quedó relegada, ya solamente se usaba para algunas aplicaciones industriales, como para casos, por ejemplo, de montacargas, que lo introdujo una compañía en 1923, me parece que fue Yale. Este sistema quedó relegado para elevadores de batería eléctrica y para vehículos de golf eléctrico realmente. Que eso fue ya más o menos en la época de 1954. Ya para el siglo XXI es donde se modifica todo por el efecto del calentamiento global y por el efecto de que ya los combustibles fósiles se estaban agotando. El agotamiento de los recursos fósiles es la base para que ya se mire al vehículo eléctrico como para darle una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad es la que ha ayudado a que el vehículo avance y se busquen varias fuentes de energía renovables que permita producir electricidad, porque ahí está el problema, o ahí estaba el problema realmente, porque la pila es el combustible del vehículo, es decir, el combustible que nosotros usamos, la gasolina, ya sea premium, ya sea convencional, ya sea la gasolina que usemos en diferentes países donde estemos, y el petróleo, solamente la pila la reemplaza a ese tipo de combustible. Entonces,
el siglo XXI ya prácticamente es el cambio de la industria para que avance realmente. Y las ventajas que, por ejemplo, genera, entre las otras que he comentado, es que el vehículo eléctrico pueda conseguir una eficacia de un 77% comparada con el vehículo a combustión. En el caso, si la electricidad viene de fuentes renovables. Hay dos economistas y un ingeniero que hicieron un análisis para comentar esto. Yo estoy tomando esos datos de estos dos economistas y ellos hablaban también que el 42% de esta eficiencia venía por el lado de la energía eléctrica basada en gas natural. Vamos a ver si en realidad eso es cierto, ¿no? Porque los avances tecnológicos son tan altos que de pronto ese análisis que ellos hicieron en el momento que lo hicieron, de repente varió, porque tecnológicamente, de repente por ahí alguna compañía introdujo algunos elementos de innovación que esto probablemente tal vez de repente pueda haber cambiado el 77 y el 42% que ellos plantean. Pero, sin embargo, ahí está ese esquema que lleva a que el vehículo eléctrico pueda recorrer como ventaja el doble de distancia de lo que se genera con un vehículo a combustión interna. Ahí está una de las grandes ventajas como parte de la innovación tecnológica que se le introduce al vehículo eléctrico, a la pila, a la forma de desarrollar esta pila. Luego, otra ventaja queda o radica en que la tecnología de las baterías, como parte fundamental del proceso de innovación, permite ofrecer una autonomía en algunos casos casi igual a algunos vehículos de combustión interna. Hay vehículos que decía que de acuerdo a la cilindrada o a los cilindros que tenga, le va a dar una mayor cantidad de autonomía. En mi caso, por ejemplo, yo uso un vehículo que me da en promedio 550 a 600 kilómetros cuando está tanqueado con la gasolina premium. Pero la gasolina premium uno la puede encontrar en Perú en promedio en 20 soles. Si uno está en México, la gasolina premium también no es barata. Si uno está en Brasil, la gasolina premium que proviene del etanol tampoco es barata. Si uno está en Venezuela, la gasolina sí es barata porque Venezuela es país productor de petróleo, tanto como Ecuador. Por lo tanto, en América Latina el problema es grande. Lo ha sufrido también en Estados Unidos, donde las gasolinas eran baratísimas, pero de pronto ya el combustible es muy caro también en Estados Unidos. Por eso es que la industria fabricaba vehículos grandes, fabricaba vehículos, motores 4000, motores 3000, 3500, 5000, 6000, 7000, 8000 centímetros cúbicos, de 6, 8, 10, 12 cilindros. Entonces, en el siglo XIX, pues, o el XX, eso era, pues, no era problema, porque la gasolina era baratísima, ¿no? Entonces, cualquier persona podía usar un carro de 12 cilindros y no importaba lo que consumiera en gasolina, porque la gasolina era barata realmente, ¿no? Ahora no es barata. Ya la gasolina es cara en cualquier lugar del mundo. En Alemania, en toda Europa, la gasolina es carísima. Y ahí hay un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania, a través del fabricante más grande que hay ahí en Alemania, que me estoy refiriendo a Volkswagen, Volkswagen Group tiene más o menos algo de 12 a 15 marcas. Y entonces es el grupo más grande que existe en el planeta en producción automotriz, con más de 150 plantas. Y lo ha golpeado durísimo también a Alemania el hecho de no tener combustibles de este tipo, no tener electricidad, no tener pila, no tener la pila eléctrica. Y por lo tanto, eso es lo que ha llevado
a que el dominio esté por el lado de China ahora en la electromovilidad. Entonces aquí fíjense ustedes que este tema es muy importante para que vean ustedes cómo es que avanza tecnológicamente el vehículo eléctrico. Sin embargo, hay desventajas o hay inconvenientes todavía en los vehículos eléctricos. Una de ellas tiene que ver con la carga de las baterías, que lo he comentado cuando hablé de los vehículos híbridos con tecnología híbrida, y en este caso cargar la batería se hace complicado porque no hay la infraestructura todavía. En países pobres no existe infraestructura amplia. En Perú hay más o menos 57 electrolineras, ¿no? En otros países, por ejemplo, Noruega, la cantidad de electrolineras es enorme. En Europa también, en Estados Unidos también, obviamente en menor escala que en Noruega, por ejemplo. Y aquí esto realmente es un gran problema. Y también lo que comenté en el primer segmento, el precio realmente. El precio del vehículo eléctrico todavía va a seguir siendo caro mientras las decisiones gubernamentales no se orienten a ir hacia un apoyo o un subsidio de repente para que el costo del vehículo sea más barato y de repente por ahí reducir los impuestos, las tasas impositivas, bajarla para que el vehículo eléctrico penetre. Eso es fundamental. De repente eso puede impactar en el erario nacional en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo es un impacto muy favorable porque ya no se va a depender de importación de petróleo, que de repente no lo han tomado en cuenta pues los que están a cargo de las políticas públicas, no lo han tomado en cuenta y no lo han visto todavía como algo interesante. Entonces aquí las baterías, por ejemplo, hay algunas que ya están encima de los 400 kilómetros de autonomía, son todavía muy caras, y la recarga, como comenté en un segmento, van hasta las 8 horas y en algunos casos se extiende un poco más para subir a 9 horas de capacidad de recarga total, y eso significa también costo en el proceso de carga. Es un costo porque tener enchufado todo el tiempo la batería a la electricidad nos está costando más caro todavía, pues aún así todavía sigue siendo barato el hecho de recargarlo por la electricidad. Entonces fíjense ustedes que ese es parte de unos inconvenientes, y ahí lo que podría ayudar es que la batería descargada se recargue rápidamente con otra, pero de manera inmediata. Eso significa tener de repente una de repuesto. Entonces tenemos una de repuesto, lo usamos, y la que está descargada la vamos cargando rápidamente. Lo ideal sería no dejarla descargar por completo. Si la descargamos por completo, entonces el proceso va a ser más complicado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos una batería que la hemos comprado adicionalmente para ponerla como sustituto, como reemplazo, mientras carga la otra, donde encontremos el lugar para recargar una estación de una electrolinera, entonces vamos a tener que esperar una gran cantidad de tiempo para que cargue por completo. Por eso es que las baterías deben adaptarse a la forma de que tenga la posibilidad de cambiarse de manera rápida, y esto es una parte de la innovación que la industria necesita hacer también. Voy a regresar en el cuarto segmento para seguir hablando más de los inconvenientes de los vehículos eléctricos todavía, y tal vez ya no creo que me quede más tiempo en el cuarto segmento para seguir hablando más de la recarga. Creo que tendré que hacer otro programa más para hablar de tecnología eléctrica vehicular.
o vehículos eléctricos realmente, porque la tecnología está imbuida dentro del vehículo eléctrico. Regreso, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web. Entren a Carros OK, ahí está nuestra tienda. En la tienda pueden ustedes comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos, sus inmuebles, sus accesorios, sus motos, sus naves, sus embarcaciones, sus motores también que tengan, todo tipo de accesorios, sus camiones, pero primero tienen que crear una cuenta. Creando su cuenta, ustedes la pueden administrar directamente y a través de ella ya pueden subir sus imágenes, colocar sus videos y a partir de ahí ya forman parte de la comunidad de Carros OK. Entonces, los espero en Carros OK. Pero de todas maneras regreso en el cuarto segmento para seguir hablando más de los inconvenientes o desventajas que tienen todavía los vehículos eléctricos en la actualidad. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Bien amigos, ya estoy en el cuarto segmento. Soy Juan Tábara de Carros OK. Voy a seguir hablando de vehículo eléctrico en esta edición de Carros OK en la radio. He tocado concepto e historia en el primer segmento, ventajas en el segundo segmento, ventajas y desventajas en el tercer segmento, y en este cuarto segmento voy a seguir hablando más de desventajas o inconvenientes, pero también voy a tocar un poco más de la historia del vehículo eléctrico para que sepan ustedes de qué estamos hablando aquí. El vehículo eléctrico decía que se había dejado de lado por efecto de que se desarrolla la cadena de montaje, el vehículo para el desarrollo del vehículo a combustión. Ford lo desarrolló con el modelo T o el T, en español el T, que es el que evolucionó prácticamente a la industria automotriz. Hay que agradecerle muchísimo a Ford por este desarrollo tecnológico que permitió que la industria avance, como ha ocurrido en el caso de la industria del vehículo eléctrico con BYD. BYD en el año 2019, exactamente en este mes de abril, la compañía desarrolló el autobús biarticulado, el primer autobús biarticulado del mundo, el BYD, el K12A. Ese vehículo que prácticamente entró como parte de una prueba en el sistema que ellos hicieron, parte de su sistema, en el sistema del BRT de Bogotá, en el Transmilenio, en agosto del 19. Fíjense ustedes el impacto que llega a generar este vehículo de autobús articulado, que es un vehículo que se desarrolló con dos secciones de bajo módulo. Con este vehículo avanza la industria automotriz con BYD. Es un vehículo que tiene una capacidad totalmente de un articulado convencional, porque tiene una extensión, una mayor extensión. Esto lleva pues a que el vehículo sea un vehículo prácticamente mucho más grande, que luego ya se ha visto pues en Guatemala, ya en otros lugares, pero arrancó, por ejemplo, en Colombia, y luego el vehículo empezó a desarrollarse con una cantidad
mayor a la tecnología que tenían los otros, porque por ejemplo, este vehículo reduce el número de controladores que permite ejecutar el servicio para un número específico de personas. Para quienes estén metidos en el negocio es mucho más rentable al llevar una mayor cantidad de personas, obviamente, ¿no? Porque si tenemos, por ejemplo, un vehículo que en lugar de llevar 52 personas, que es el vehículo convencional, y este lleva el doble, en términos económicos es mucho más rentable para quien se mete a este negocio de la movilidad. Entonces, aquí obviamente pues hay siempre desventajas, y una de las desventajas del desarrollo de este vehículo es que las dificultades en el tráfico se generan si el lugar donde se transita con este vehículo no está estructurado o no tiene las carreteras estructuradas como para hacer viable que este vehículo avance en su desarrollo, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema, pero sí hay lugares como México, por ejemplo, que tiene un buen sistema, Guatemala también, donde se ha desarrollado con fuerza, por ejemplo, este vía articulado de la línea H12, esta es la línea H12 de BYD, que se desarrolló primero para el mercado colombiano, también se hizo para el mercado de Barcelona, ¿no? También el Transmilenio de Bogotá en Colombia, ¿no? Que tiene más espacio, pero en fin, ahí empezó, por ejemplo, que como parte de un desarrollo de los Icarus que habían antes, en Hungría se desarrollaron unos Icarus en la década de los 60, que más o menos tiene esa composición que es grande realmente este tipo de vehículo. Y luego ya pues en Francia lo desarrolló este tipo de vehículo Renault junto a Hilux, desarrollaron el Megabus, y así el uso de vehículos biarticulados ya empezó a circular en 1992. Estos vehículos ya en algunos casos, por ejemplo, este tipo de vehículos se fabricaron por diferentes compañías como la Volvo, como Marco Polo, que los ensamblaba. Volvo se usaba el chasis de Volvo y que tenía capacidad de trasladar pues hasta 270 pasajeros. Fíjense ustedes el impacto realmente en la economía de la gente o del inversor que se mete a este sector del transporte. Ahorra muchísimo, se hace mucho más rentable y la recuperación de la inversión se hace mucho más rápida también. Y esto obviamente arranca pues mueve el hecho de tener este vehículo biarticulado, que antes pues solamente era en el 2013, por ejemplo en el Autotran Extra Grand en Alemania, que se desarrolla en un biarticulado híbrido con gasolina y electricidad de 30 metros de largo, 2 metros y medio de ancho y prácticamente 3 metros y medio de alto, con capacidad para transportar hasta 256 pasajeros. Fíjense ustedes cómo va cambiando todo esto, y sobre todo en el que traslada 270 pasajeros tenía 5 puertas donde los pasajeros podían cargar y descargar rápidamente. Fíjense ustedes cómo este sistema modifica todo, y todo ya prácticamente está acá dominado en el siglo XXI, ya en este momento 2024, la industria del vehículo eléctrico está dominada por China. Con BYD, por ejemplo, BYD ha logrado superar de lejos a Tesla. Tesla dominaba el mercado, Tesla le quitó también el mercado a los europeos. Por ejemplo, en Francia con Renault ya cayó también en la producción. Tenía también Nissan. Habían estos dos fabricantes desarrollaban los vehículos eléctricos y prácticamente punteaban o lideraban el mercado. Luego entró Tesla, salió Tesla y lo sacó del mercado, y luego entra BYD y prácticamente lo ha superado a Tesla, porque Tesla era el líder a nivel global. Y todos estos cambios son consecuencia de todos los elementos tecnológicos que se le han ido introduciendo a los vehículos
Ya, por ejemplo, en el 2020, ya en plena pandemia, la China, Yutong que vende buses pequeños, ya también pone en circulación 10 autobuses eléctricos. Esto los hace en México, en el sistema Metrobús o Metrobús de la Ciudad de México. Y aquí esto es algo muy importante porque ahí en México van desde Tenayuca hasta Santa Cruz de Atoyac, en Benito Juárez. Lo hace la concesionaria MIBSA, que es subsidiaria de Mobility ADO y lo hace en colaboración con Engie. Entonces ahí tienen ustedes, amigos, ya todo este sistema que ha ido migrando hacia un cambio total. Uno de los inconvenientes adicionales a los que comenté en el segmento anterior es que la electricidad que se utiliza para recargar las baterías se produce mediante materias primas contaminantes, como es el caso del carbón. Ahí está uno de los grandes problemas, que la tecnología tiene que ir avanzando para dar paso a un nivel tecnológico que no afecte, porque el carbón es muy contaminante. Entonces, la electricidad que se usa para las baterías se supone que debe tener solamente una cantidad de emisiones de anhídrido carbónico de 0,276 kilogramos, que esto es 0,6 libras de kilowatt por hora. Entonces, esto todavía tiene mucho pan por rebanar la industria del vehículo eléctrico, mientras siga usando todavía el carbón, que es contaminante, y todavía la menor autonomía que se observa en algunos vehículos que no tienen todavía un buen nivel tecnológico, y el costo de compra inicial es realmente caro comprar un vehículo eléctrico. Voy a regresar la siguiente semana, amigos, para seguir hablando más de tecnología vehicular eléctrica. Vehículos eléctricos es lo que ahora nos interesa saber, porque ahí se van a seguir dando cambios fundamentales en el sector. Mientras tanto, ya los invito a visitar a Carros OK. La próxima semana voy a seguir hablando más de vehículos eléctricos. Suscríbanse a nuestro canal de videos, creen su propia tienda en la tienda de Carros OK. Ahí tienen ustedes la tienda, que pueden crear ustedes también su propia tienda, vendiendo sus autos, vendiendo sus motos, sus naves, sus accesorios o todo lo que sea. Nosotros felices de que ustedes creen su propia cuenta en Carros OK. Que tengan buen fin de semana. Regreso la siguiente semana para seguir hablando más de vehículos eléctricos.